No tenía ni idea. Perseguido implacablemente por la prensa fuera del juzgado, el jefe tenía mucho por lo que sonreír, y el FBI se quedó atónito ante su despiste. Mi padre es el último de los mohicanos, ya no hacen hombres como él, y nunca lo harán. Cada día que reinaba como jefe era un día más cerca de la cárcel, o de una muerte digna a 2 metros bajo tierra. Se espera que un jurado de Nueva York comience hoy las deliberaciones en el juicio de John Gotti, el presunto jefe de una familia del crimen organizado. Realmente espero que no piensen que estoy hablando del Don de Teflón, John Gotti. John Gotti era una leyenda de la mafia con un legado intocable, pero su hijo, este hombre conocido como John Angelo Gotti Jr., estaba lejos de ser grande y aún más lejos de ser la mitad del hombre que fue su padre. La verdad era que, en el fondo, Gotti Jr. era como nosotros, o al menos quería una vida como la nuestra, lejos del crimen. Una hazaña que su padre creía imposible para un hombre hecho. La única forma de salir de la mafia en aquella época era en un ataúd de madera. Pregúntale a Lea Garofalo. Oh, espera, no puedes. Porque la hizo desaparecer su propio marido, Carlo Cosco. Así que si te estás preguntando qué pasó con el hijo de John Gotti, si quieres saber si hizo lo imposible y salió de la mafia, si quieres saber si Gotti está vivo hoy y libre, te lo diré. Pero antes de mostrarte algo, tienes que seguirme hasta 1988. Reagan estaba en sus últimas como presidente de EEU. La guerra Irak-Irán estaba llegando a su fin, y ambos Gottis, padre e hijo, estaban en problemas con la ley. Pero solo uno de ellos estaba en la cárcel. Para ser un buen jugador de baloncesto o de béisbol, en primer lugar, tienes que ser un buen mentiroso, un buen delincuente. Toma muchas drogas, debes tomar esteroides. Y cualquiera que tome esteroides es una basura. Ese es John Gotti Sr., compartiendo algo de sabiduría familiar con su nieto durante las horas de visita. Ahora, ¿el viejo estaba bromeando o hablaba en serio? Dejaré que ustedes lo decidan. Pero puedo decirles con toda seguridad que cuando llegó el momento de aconsejar a su propio hijo, cuando Gotti Jr., que se enfrentaba a cargos que podrían enviarle a la cárcel de por vida, pidió permiso a un juez para volar a través de Estados Unidos y reunirse con su padre para cerrar el caso. Puedo decirles con toda confianza que su padre hablaba muy en serio. Joseph me dijo que John quería un cierre. Yo dije, Joseph, esa palabra no está en el vocabulario de mi hijo. Eso es sobreeducado, poco inteligente hijo de puta. Esa palabra, cierre. Verás, la palabra cierre era el código para dejar la mafia. Gotti Jr. quería dejar la mafia, la organización de su padre, porque creía que era la única manera de quitarse de encima a los federales y al fiscal, porque estaba cansado de la vida de la mafia, porque según sus propias palabras, quería volver a su casa en Oyster Bay, Nueva York, para criar a sus 4 hijos antes de que crecieran. No fue una petición fácil. Nunca iba a ser una petición fácil. Y no solo porque su padre fuera un don intocable, era porque siempre había amado e idolatrado a su padre. Mi padre era mi causa. Si mi padre no hubiera estado en esa vida, probablemente yo tampoco hubiera estado en la vida de la calle, fuera lo que fuera, es lo que yo quería ser, y si al día siguiente decidía, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. Voy a ser carnicero, le diría. Espero que tengas una bofetada para mí. Gotti Jr. nació como John Angelo Gotti, el día de San Valentín de 1964, en el barrio de Queens de Nueva York. Cuando nació, su padre ya estaba metido hasta el cuello en la familia Gambino, trabajando bajo la dirección del subjefe de los Gambino, insertar imagen, Aniel O'Neill de la Croce. Se podría decir que nació con un poco de lucha extra en la sangre. Su padre era de pura herencia siciliana, y su madre era medio italiana y medio rusa. Gotti Jr. también recibió su segundo nombre de su padrino loco, Angelo Ruggiero, cuyo apodo en la mafia era Quack Quack. El FBI fue menos humorístico con su descripción del padrino de Gotti Jr. Lo llamaron un psicópata impredecible. Ahora, si fueras del tipo supersticioso, dirías que el futuro de Gotti Jr. ya estaba determinado, especialmente cuando consideras que su vida de crimen rindió frutos. Creció en una casa de 2 plantas que daba a Howard Beach, en Nueva York, junto con sus 4 hermanos, Frank, Peter, Victoria y Angel. Ahora, usted debe saber que la esposa de John Gotti no estaba muy contenta con la elección de carrera de su marido. Lo toleró, pero también le hizo prometer que mantendría a sus hijos al margen, una promesa que él no estaba muy dispuesto a cumplir. Pero nos estamos adelantando, porque ser el hijo de John Gotti vino con consecuencias inevitables. Y en el caso de Gotti Jr., ni siquiera la inocencia de la infancia o los esfuerzos protectores de su madre fueron suficientes para protegerle de la realidad del negocio de su padre. Cuando John A. Gotti
Tenía solo 5 años. Su padre fue condenado a 3 años de prisión. La prolongada ausencia hizo que muchos de sus amigos de entonces creyeran que era huérfano de padre. En 1972, recién salido de la cárcel, John Gotti llegó mientras su hijo jugaba con sus amigos en un Lincoln Continental Match Fur marrón con ventanillas ahumadas, en una época en la que nadie tenía ventanillas ahumadas. Armado con la oportunidad de demostrar que estaban equivocados, Gotti Jr. presumió orgulloso de su padre ante sus amigos, que lo observaban atónitos. Se movía como si fuera el dueño de toda la manzana, y todos querían estar en su órbita. Sin embargo, 3 años después, su viejo estaba de nuevo en prisión con otra condena de 2 años por un cargo de intento de homicidio. Pero ya ves, estas visitas a la cárcel eran ruedas de entrenamiento. Hasta ahora, Gotti había cumplido su parte del trato con su mujer. Su hijo no sabía nada de la violenta vida que llevaba para la familia Gambino. Pero esta realidad suspendida estaba a punto de llegar a su fin. Cuando cumplió 16 años, un suceso devastador sacudió su hogar y obligó a John Gotti a revelar el monstruo que llevaba dentro. La muerte de su hermano menor Frank, en un accidente de tráfico, fue considerado el evento más traumático en la historia de la familia y tendría graves consecuencias para el vecino que lo mató, Gotti Jr. Tenía entonces 16 años y su hermano menor, Frank, solo 12. Frank tenía un vecino que tenía una moto, y ese día les dio a todos sus amigos la oportunidad de probarla. Por suerte para Frank, él también era amigo, y era su turno. Así que, la tarde del 18 de mayo de 1980, Frank corrió a casa de su amigo y se subió a la moto. Pero antes de que su amigo pudiera darle instrucciones o precauciones para manejarla, Frank había dado una vuelta con la moto. Conducía una minimoto, por desgracia, salió despedido a la calle saliendo de la Belt Parkway. Y el coche le golpeó, el coche lo atropelló y lo mató. La muerte de Frank destrozó a la familia. Su madre estaba inconsolable, enganchada a los tranquilizantes y llorando en el piso de arriba. Mientras tanto, su padre no mostraba ninguna emoción a nadie, pero cuando estaba en su guarida... Pero mi dormitorio, el conducto de ventilación, estaba unido a su guarida y le oía llorar, le oía llorar. La muerte de Frank fue un error. Fue un error. Y todo el mundo lo sabía, pero todos sabían bien que nadie tomaba de John Gotti sin que él tomara algo a cambio. Una vida por una vida, ¿eh? John Favara, el responsable de la muerte de Frank, fue una vez a disculparse con la familia. La madre de Gotti le golpeó la cabeza con un bate de béisbol. Esa debería haber sido su señal para irse de la ciudad con su familia, porque era vecino de patio trasero de los Gotti. Pero por alguna razón, Favara se quedó otros 4 meses. Una semana, la familia Gotti estaba de vacaciones en Florida. A la siguiente, Favara fue secuestrado por unos hombres en su lugar de trabajo, días antes de que planease marcharse. Hasta hoy, nadie está seguro de cómo murió. Su cuerpo nunca fue encontrado, y el FBI lo declaró muerto en rebeldía. Algunos dicen que fue golpeado, descuartizado y sus partes arrojadas a un río. Otros dicen que, mientras Favara estaba vivo, lo descuartizaron con una motosierra, lo metieron en un barril lleno de hormigón y lo arrojaron al océano, o lo enterraron en algún solar de un desguace. Finalmente, las autoridades llegaron a creer que el asesino a sueldo de la mafia Charles Carneglia mató a Favara y se deshizo de su cuerpo en ácido. Cuando Gotti hijo se hizo mayor, ingresó en la Academia Militar de Nueva York, y cuando terminó, su padre le ayudó a montar un negocio de camiones. Y cuando eso fracasó, consiguió un puesto en el sindicato de carpinteros. Esto es lo que su madre quería para él. La pérdida de Frank fue demasiado para ella. No podía soportar perder otro hijo por cualquier forma de violencia o accidente. Pero el mayor de los Gotti tenía otros planes para su hijo. Y por mucho que quisiera a su mujer, estaba dispuesto a ir en contra de sus deseos para convertir a su hijo en la clase de hombre que él era. Les dispararon numerosas veces con armas automáticas. Preguntas: ¿dónde fueron alcanzados? En la cabeza y en el cuerpo. Fue un golpe no sancionado. Pero John Gotti quería ser el rey. Y el hombre en el trono era Paul Castellano, un don sin credibilidad callejera que había dudado en meterse en el negocio de la droga y estaba perdiendo el dinero de la familia. Así que tuvo que irse. Con la muerte de Paul, el mayor de los Gotti se convirtió en el jefe de la familia criminal Gambino. Y Gotti hijo, que ya había seguido los pasos de su padre hasta ese momento, trabajando en los chanchullos y en los garitos de apuestas, se convirtió en una estrella ascendente en los bajos fondos de Nueva York. Después de que su padre se estableciera en el trono de la mafia, Gotti hijo se convirtió en miembro oficial de la familia Gambino. Se convirtió en un hombre hecho y derecho. Ya no era un corredor o un niño de papá con correa, ahora era su propio jefe, un orgulloso miembro de la mafia. Y en 1988,
fue nombrado capitán, el más joven de la historia de la familia del crimen. En aquel momento aún tenía 20 y tantos años. Cuando mi padre me abrazó y puso su brazo alrededor de mí y me miró como a un tipo de la calle, como un tipo knockaround, como un tipo que rebota como él mismo, el momento más orgulloso de mi vida. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Por supuesto, esto era nepotismo en plena exhibición. El joven Gotti no se había ganado sus galones. Su padre se los dio. Solo lo consiguió porque era el hijo del jefe. Pero para asegurarse de que nadie dijera eso, el mayor de los Gotti se aseguró de no estar presente en la ceremonia de su hijo. Mientras tanto, la familia Gambino crecía en riqueza y poder bajo John Gotti. En su apogeo, estaba acumulando $500 millones anuales, y el salario del propio Gotti era de unos $10 millones de esa suma. Al mismo tiempo, los problemas legales que conllevaba ser el hombre en la cima eran interminables, pero Gotti era un operador escurridizo. Aunque se había ganado el apodo de Dapper Don por su buen aspecto, su carisma, sus trajes de $2.000 y sus corbatas pintadas a mano, también era increíblemente difícil de localizar. Por mucho que lo intentaba, a la ley le resultaba difícil, casi imposible, atrapar al Gotti mayor. Y después se convirtió en el primer Don en enfrentarse a cargos federales de rico y salir libre. Después de convertirse en el único Don que superó esos mismos cargos de rico, 3 veces, los medios de comunicación, las calles y la gente tenían otro nombre para él. Le llamaban el Don de Teflón y lo amaban con pasión. El gobierno puede considerar Gotti un mafioso peligroso, pero para la gente de su barrio es un héroe. Esos jurados eran parciales, igualdad de derechos. Varios cientos de ellos irrumpieron en el juzgado de Brooklyn. Desafortunadamente, el viejo comenzó a cometer errores. Sammy Gravano era el subjefe de Gotti, y un hombre en el que el jefe Gambino confiaba profundamente. Pero cuando Gravano le advirtió que tuviera cuidado con reunir a sus hombres en un mismo lugar para las reuniones, John Gotti no le hizo caso. A partir de enero de 1988, Gotti, en contra del consejo de Gravano, exigió a sus capos que se reunieran con él en el Ravenite Social Club una vez a la semana. Este movimiento increíblemente imprudente permitió al FBI vigilarlos de cerca y hacerse una idea de su estructura y jerarquía. Finalmente, y con múltiples casos de asesinato pendientes, el FBI arrestó a John Gotti junto con Gravano el 11 de diciembre de 1990. Gotti intentaría inculpar a Gravano y este se volvería contra él, ofreciendo pruebas a los federales y consiguiendo la condena de Gotti. Gotti fue condenado a cadena perpetua en abril del 92, sin posibilidad de libertad condicional y con una multa de $250.000. El teflón había desaparecido. El Don se cubrió de velcro. Y todos los cargos atascados. Esta fue la ingeniosa declaración del entonces director del FBI de Nueva York. Pero los barrotes que retenían a Gotti eran solo una formalidad. El Dapper Don seguía aferrado al poder desde su celda. Y para demostrar que iba en serio, su hijo, Gotti Jr., se convirtió en el jefe de la mafia en funciones, transmitiendo órdenes en su nombre. A Gotti Jr. y a su hermano menor Peter se les permitía visitar a su padre en prisión como miembros de la familia, y a través de ellos, John Gotti dirigía el negocio familiar. Era una situación muy delicada, porque para todos en la mafia, Gotti Jr. no debería haber estado a cargo. Estaba demasiado verde. Incluso como hijo del jefe, todo el mundo lo veía como un chico nuevo en el barrio, un dominguero. Pero si vamos a dar crédito a quien lo merece, al menos intentó ser más discreto que su padre. El Gotti mayor había sido derribado por los micrófonos y escuchas del FBI en restaurantes y pasillos de lugares que sabían que frecuentaba, por lo que Gotti se volvió increíblemente reservado e impredecible tanto en sus tratos como en sus movimientos. Las discusiones de la mafia se discutían mientras caminaba y lejos de los restaurantes. Intentó hacerse pasar por un hombre de negocios legítimo y, en su mayor parte, mantuvo la paz. Pero esa paz era temporal, por no decir otra cosa. Muchos hombres hechos en las filas todavía sentían que era incompetente. En las negociaciones era criminalmente inexperto y socavado por otras familias. Así que no fue sorprendente que la familia Gambino empezara a perder tratos con otras familias. Y para agravar la frustrante situación, la familia Gebonese se negó a negociar con él. En el 95, Charles Carnelia y John Alite empezaron a urdir un plan para matar a Gotti Jr. porque creían que era demasiado blando. Por suerte para el joven Gotti, el golpe fue cancelado antes de que pudiera ocurrir. Pero mientras libraba batallas en el frente empresarial, también luchaba por mantener a la familia en ausencia de su padre. De hecho, Gotti ya se estaba peleando con su padre. El mayor de los Gotti se quejaba en mensajes intervenidos a su hija, Victoria,
de que su hijo estaba perdiendo el sentido de su lugar y tratándolo como un igual cuando no lo era. Él era su hijo. El crescendo de todo llegó en el verano del 97, una de las mayores cagadas del siglo XX, de cualquier jefe de la mafia con ascendencia siciliana. El FBI había estado acechando a Gotti Jr., pero este se había mostrado tan hermético y cauto que solo habían conseguido imágenes del joven Don dando paseos con su subjefe mientras mantenían conversaciones a las que ellos no tenían acceso. Pero entonces cambiaron de táctica y empezaron a registrar propiedades suyas. ¿Y se imaginan la sorpresa que se llevaron cuando encontraron en su sótano uno de los descubrimientos más incriminatorios de la época? El FBI encontró una lista mecanografiada con los nombres de todos los miembros de la familia Gambino, junto con $348,000 en efectivo, una lista de los invitados que habían asistido a su boda, 2 pistolas y el importe en dólares de su regalo de bodas. Si no fuera el hijo de Gotti, si no fuera el jefe en funciones de la familia Gambino, se habría dormido con los peces tras ese descubrimiento condenatorio. Esa lista debería haber sido destruida, el dinero guardado en una caja fuerte y las pistolas circulando por las calles. Así que, a pesar de su cautela, Gotti Jr. acaba de dar crédito a sus detractores. Después de todo, no era competente. Como era de esperar, el mayor de los Gotti se enfureció entre rejas. Los medios de comunicación neoyorquinos hicieron su agosto llamando a su hijo Dumb Fella, y por desgracia para el joven jefe de la mafia, su error sería vital para su posterior detención. John Gotti Jr., de padre a hijo, y luego, unas palabras. Parece que ya no puedes ir a trabajar. Dijo que no se puede ir a trabajar más, eso parece. La policía dice que John Gotti Jr. no iba camino al trabajo cuando lo arrestaron anoche. En 1998, Gotti Jr. se encontró enganchado a los cargos de rico. Había montones de cargos que se le podían imputar, pero el caso, que estaba tan apretado como los labios de Frank Costello en una vista judicial, era un asunto de extorsión con un club de striptease de lujo de Manhattan. La acusación demostraba que los Gambino, bajo el mando de Gotti Jr., habían obligado a los propietarios del club de striptease a pagar $1 millón durante un periodo de 6 años para poder seguir en activo. El propio jefe de la mafia tenía una parte de 100 de los grandes de la suma total. Mientras tanto, esas listas resultaron útiles y los fiscales pudieron obtener pruebas de que Gotti Jr. había estado recibiendo consejos de su padre en prisión. El hecho era que estaba frito. Y sin ningún lugar a donde ir, estaba destinado a pasar una larga temporada entre rejas. Pero el amor de un padre vale su peso en oro. La verdad es que no tiene precio. Y a pesar del hecho de que Gotti Jr. había metido la pata en la cárcel, sabía que podía ir a ver a su padre para pedirle consejo, su bendición y un cierre. En aquel momento, el mayor de los Gotti padecía cáncer de garganta y le había arrancado la mandíbula. Estaba tan desfigurado que cuando Gotti Jr. lo vio, lloró. Pero esta es la razón por la que tanta gente amaba al Dapper Don. Él era el autor de su destino y aceptaba todo lo que la vida le deparaba y contra lo que sabía que no podía luchar. Se burlaba de su lamentable estado. Sí, ya le he dicho a tu madre que ya no tengo ni tetas. Esas fueron las palabras exactas que le dijo a su hijo. Quería a su hijo. De eso no había duda. Pero a pesar del amor que John Gotti sentía por su hijo, no quería que su hijo cediera ante los fiscales. No aceptes un acuerdo, le aconsejó el mayor de los Gotti. No se detendrán. Básicamente, le estaba diciendo que si cedía, las autoridades irían tras él hasta que tuviera una dirección permanente en la lata. Pero el viejo podía sentir vacilación en el comportamiento de su hijo. No ayudaba el hecho de que su madre hubiera llegado a conocer el verdadero alcance de la implicación de su hijo en la mafia y se hubiera negado a ver a su marido durante casi 6 años. De hecho, se había corrido la voz de que su mujer había jurado que le dejaría si no dejaba que su hijo se alejara de la mafia. Así que, como advertencia a su consejo, le dijo que entendería cualquier decisión que decidiera tomar. Escucha, conozco tus sentimientos, papá, y te seguiría desde un acantilado, te seguiría desde un acantilado. En cierto modo, tenía la bendición de su padre para hacer lo que tuviera que hacer. Así que, enfrentado a 4 actos de chantaje, incluyendo soborno, extorsión y amenazas de violencia, Gotti Jr. se declaró culpable de todos los cargos, aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 6 años y 5 meses de prisión con una multa de $1 millón el 4 de septiembre de 1999. Su tío, Peter Gotti, se convirtió en el jefe en funciones de la familia Gambino tras su condena. Por cierto, era más incompetente que el joven Gotti. Apodaban al viejo Pete, el don más tonto, pero era leal. En junio de 2002, el propio John Gotti falleció. Y Peter Gotti se convirtió en el jefe oficial de la familia Gambino, lejos de la influencia del Dapper Don. Mientras tanto,
Gotti Jr. empezó a salir de la mafia desde detrás de las rejas. Y aunque no es fácil abandonar la mafia incluso con la bendición de un don, es aún más difícil convencer a las autoridades de que has abandonado una vida de crimen y ya no eres un criminal después de haber sido el jefe de una familia criminal. Todos a la calle, déjenme seguir con mi vida. Es el gobierno que no me dejó seguir con mi vida, dicen que no puedes. Los chicos de la calle dicen que hasta nunca, cuídense, pásalo bien. En 2004, y apenas 4 meses antes, John Gotti Jr. estaba a punto de cumplir su condena cuando fue procesado de nuevo. Esta vez por un cargo de crimen organizado de 11 cargos que incluía un supuesto complot para secuestrar y matar a un hombre conocido como Curtis Sliwa. Le dirá a su cliente que se asegure que nadie vaya tras Curtis Sliwa. Él está fuera de la mafia, el gobierno sabe que no alegaron ni una sola conversación criminal desde 2003, y le pusieron micrófonos en prisión. Cada una de sus conversaciones con sus amigos fueron pinchadas, y no ofrecieron una sola cinta al jurado. ¿Por qué? Porque está acabado. Pero ¿quién era este hombre, Curtis Sliwa? ¿Y qué crimen cometió Gotti Jr. en prisión que estaba a punto de socavar sus planes de alejarse de la mafia? Porque el hecho era que, si era condenado por estos cargos, terminaría con nada menos que 170 años en el agujero. Había mucho en juego. Pero solo había un problema. Este caso que Gotti Jr. estaba enfrentando no era reciente. Era de 1992, cuando su padre aún vivía y antes de que el Gotti mayor fuera arrestado. Curtis Sliwa era un conocido luchador contra la mafia. Empezó muy pronto y fue constante. También era locutor de radio y fundador de Los Ángeles Guardianes, una organización sin ánimo de lucro para la prevención de la delincuencia sin armas. Era un cóctel mortal de compromisos para un hombre como Sliwa, un cóctel que sin duda le metería en problemas. Y así fue. En abril de 1992, el hombre declaró audazmente a John Gotti enemigo público número 1, llamándole traficante de drogas y declarando la guerra a la familia Gambino, en directo en su programa de radio. 2 meses después, un soldado de la familia Gambino llamado Joseph DeAngelo y conocido como Little Joey se hizo pasar por el conductor de un taxi que el Sir Sliwa, de camino al trabajo, paró cerca de un apartamento en el que a veces se aloyaba. Otro hombre, Michael Giannotti, llamado Mickey E., se sentó de repente en el asiento delantero, con una gorra y un pañuelo en la cara, y disparó varias veces al señor Sliwa. El señor Sliwa, sangrando abundantemente, consiguió pasar entre los hombres al asiento delantero y salir por una ventanilla. Escapó por los pelos. Y más de 10 años después del incidente, quería su libra de carne. No fuimos nosotros los que recibimos los disparos, ni tuvimos que sacar nuestros cuerpos sangrantes de un taxi en marcha para salvar la vida. Pero el consejo del padre de Gotti había comenzado a sonar como una profecía en este punto. El gobierno no parecía tener intención de parar hasta que él estuviera permanentemente entre rejas. Seguirían 3 juicios que buscaban acusar a John Gotti Jr. por los mismos cargos. Por suerte para Gotti Jr., el espíritu de su padre podría haber estado sobre él o algo así, el espíritu del don de teflón, porque los 3 juicios celebrados en un periodo de 2 años acabaron en juicio nulo, sin que los jurados se pusieran de acuerdo en el veredicto. En 2006, los fiscales federales decidieron no celebrar un 4º juicio. En ese momento, parecía que esto era el final de la misma. De algún modo, John Gotti Jr. había conseguido algo que ni Gotti padre ni nadie de la mafia podría haber soñado jamás. Desafortunadamente, la emoción fue un poco prematura, porque las autoridades no habían terminado con él todavía. En 2008, apenas 2 años después, fue detenido de nuevo por cargos de asociación ilícita, conspiración para asesinar y tráfico de más de 5 kilos de cocaína. Solo los 2 primeros fueron más que suficientes para enviarlo de vuelta a la cárcel de forma permanente. Los cargos de asociación ilícita procedían de una red de narcotráfico que Gotti presuntamente dirigía junto con el hombre que había planeado secretamente matarle, John Alit, a finales de los 80 y principios de los 90. Mientras tanto, los cargos de asesinato fueron por asesinatos ocurridos en 1988, 199 y 1991, 20 años después, y de eso le acusaban las autoridades. Gotti se declaró inocente. El caso pasó a juicio. El juicio se prolongó hasta 2009. Luego fue trasladado a Nueva York. Mientras tanto, el hombre que había intentado matarle recurrió a un informante del gobierno. John Alit se convirtió en delator. Se declaró culpable de 2 asesinatos, 4 conspiraciones de asesinato, al menos 8 tiroteos y 2 intentos de tiroteo, así como de allanamientos de morada a mano armada y robos a mano armada en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida, derivados de su presunta implicación en una banda de Gambino en Tampa, Florida. Alit accedió a testificar por primera vez en el juicio de otro ejecutor de la familia Gambino, Charles Carneglia, el hombre con el que había conspirado para matar a Gotti Jr.
Charles fue declarado culpable de 4 asesinatos y cumpliría cadena perpetua. Pero Alite no había terminado. Luego sirvió como testigo clave de la acusación contra Gotti. Y aquí es donde las cosas empezaron a ponerse un poco turbias. Durante el juicio, cuando Alite acusó a Gotti de ser responsable de al menos 8 asesinatos, el ex-don supuestamente amenazó a John Alite con las palabras «te mataré», antes de ensarzarse en una pelea a gritos con él. No se gana al jurado con ese tipo de comportamiento, y todo el mundo estaba seguro de que Gotti había metido la pata en su caso con su bronca en la sala. Pero su hermana se apresuró a salir en su defensa, llamando a Alite mentiroso patológico, una rata atrapada en una trampa proverbial, atrapada en sus propias mentiras. Sin embargo, todo lo que Alite pensaba que había hecho se deshizo en diciembre de 2009. Contra todo pronóstico, los 12 miembros del jurado del caso anunciaron que no habían llegado a un veredicto unánime sobre todos los cargos presentados contra Gotti Jr., y el juez declaró el juicio nulo. Después del juicio, muchos de los miembros del jurado dijeron que no encontraban creíbles a los testigos, especialmente a Alite. Al parecer, uno de los miembros del jurado pidió que se suspendiera el juicio porque parecía una farsa y dijo: «Deberían parar esto ya, es ridículo». Mientras tanto, otro miembro del jurado no escatimó palabras para condenar todo el proceso del juicio, calificándolo de abusivo, y diciendo que casi se ha convertido en una burla. Finalmente, en enero de 2010, el gobierno decidió que había terminado con los Gotti. No seguirían adelante con otro caso contra él. Él lo hizo. Ahora era un hombre libre. ¿O no? En 1990, Gotti Jr. se casó y tuvo 6 hijos con su esposa. De esos 6, solo uno parece estar en el camino de la violencia: John Gotti III. Pero no te preocupes, no es el tipo de violencia ante la que el FBI levantaría las cejas, es el tipo de violencia por el que pagarían entradas para ver con sus colegas de Quantico. ¿Y qué pasa con los hermanos de Gotti? Bueno, ¿qué pasa con ellos? Nadie sabe nada de Peter Gotti, el hermano menor de John, y eso tiende a ser algo bueno si has tenido historia con la mafia. Su hermana mayor, Victoria, es escritora y ex-estrella de reality TV. Podría haberse casado con Carmine Agnello en contra de los deseos de sus padres, pero llevan divorciados gran parte de este siglo porque el mafioso ha estado en la cárcel. La otra hermana de John, Angela, es un fantasma, lo que también es bueno. Y todos sabemos que Frank está muerto. Pero, y sé que es tentador seguir haciéndose esta pregunta una y otra vez, ¿ha dejado Gotti realmente la mafia? O mejor aún, ¿la mafia lo ha liberado de verdad? ¿Qué opinan ustedes? En 2015, el ex-don fue apuñalado en el estómago en Nueva York. Según los medios de comunicación, estaba disolviendo una pelea cuando fue apuñalado. Pero fiel al código de la mafia y a los principios que le enseñó su padre cuando era solo un niño, Gotti Jr. se negó a cooperar con la policía para inmovilizar a su agresor. Puede que ya no forme parte de la mafia, y apuesto a que algunos mafiosos le odian con pasión, pero estoy bastante seguro de que muchos de ellos debieron de sentirse orgullosos cuando se enteraron de la noticia. Hizo lo que le pidieron, mantuvo la boca cerrada y consiguió cerrar el caso sin convertirse en un chivato. No sé a ti, pero a mí me parece un cierre adecuado. ¿Quieres ver más vídeos en los que descubro más sucesos relacionados con la mafia como este? Haz clic en una tarjeta de la pantalla y nos vemos allí.